Queremos conocer hasta donde se pueda divulgar cuál va a ser un poco la estrategia y la metodología interconectada entre todos estos organismos para desarrollar la tarea que ustedes hoy están mencionando. Bueno, el enfoque estratégico puede definirse en el concepto básico que tiene la estrategia y que es una interacción exitosa con el entorno. Toda vez que sea necesario, toda vez que es necesario la interacción de los organismos, ya sea desde el punto de vista logístico o en otros aspectos, trabajaremos juntos. Pongo algunos ejemplos. O sea, la Senaclaf no tiene locales en el interior del país y tiene como previsto salir a hacer los controles en el interior del país. Allí tendrá con su buena disposición los locales de la DGI, los locales del Ministerio del Interior. Y después, bueno, lo demás en lo que se trabaja juntos corresponde a la justicia, que es quien nos dirige y conduce en los equipos multidisciplinarios de investigación. Pero hablando en términos estratégicos, hay muchas definiciones complejas, elucubradas de estrategia, pero todas se resumen en un concepto básico, que el contexto, actuar exitosamente frente a un contexto. Eso es lo que nos proponemos, juntamos fuerzas para eso, intercambiamos y definimos en función de cómo va cambiando la situación y el contexto qué rumbo estratégico seguimos. Buenos días, Federico Giurkovic de TV Ciudad. Quería saber cómo se ha aplicado este acuerdo que tienen anteriormente, que decían que se estaba trabajando, concretamente vinculado a las actuaciones realizadas, hasta donde sabemos, por la Secretaría y el Banco Central, vinculado a los Panama Papers, y los resultados que han tenido con la serie de inspecciones anunciadas a partir del 1 de julio. Todo lo que tiene que ver con Panama Papers lo hemos ya, hemos hecho referencia a él y en la mayoría de los casos tenemos que ceñirnos a las reservas y o secretos judiciales en los casos en que nos ha tocado actuar. En cuanto a los controles, sí se han iniciado, han superado nuestros pronósticos en número y en cantidad, y creo que estamos sumamente conformes con el cronograma que se viene cumpliendo en materia de fortalecimiento del mecanismo de control, en tanto vamos cumpliendo con dos etapas, realizando los controles, sensibilizando a los sujetos obligados y a la vez un crecimiento más acelerado del que nosotros pensábamos con la ayuda de otros países, incluso en la curva de aprendizaje de los funcionarios, cosa que es muy importante. O sea, el objetivo fundamental nuestro era estar con toda nuestra capacidad instalada a full el año que viene, y yo diría que ya estamos cerca, estamos por un 90%. Estamos más que satisfechos en ese sentido. No escuché. Yo, 2 años. Y además de lo judicial y el presumario, las acciones que se llevaron adelante determinaron acciones, sanciones o demás. Bueno, es probable, habría que ver cómo termina la sustanciación de los expedientes, como bien decía el señor subsecretario haciendo referencia al convenio, pero en cuanto a los trámites que se realizan dentro de la Senaclaf, es imprescindible cumplir con el debido proceso y bueno, es probable que surja alguna sanción, pero esperemos que se cumpla con ese debido proceso y que las vistas sean evacuadas por parte de los que han sido inspeccionados. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí un poco la pregunta es cómo se está trabajando, profundizando quizás un poco el concepto del colega, con los conceptos con los colectivos profesionales como inmobiliarias, con escribanías, también con administradores. Se iba a trabajar en ese aspecto como para poder profundizar y aumentar ¿verdad? O por lo menos iniciar el proceso de reporte de operaciones sospechosas de lavado. Gracias. El proceso ya se inició. De todas maneras, nos hemos propuesto, y la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo creó
comités operativos que desde el mes de febrero están funcionando y para siempre, en forma bilateral con los funcionarios de la CENACLAF y cuyo cometido es simultáneamente la CENACLAF y los sujetos obligados representados por sus cámaras ir definiendo y conduciendo el proceso de control. Esto llega incluso a que la propuesta de las normas reglamentarias surge de ellos. La periodicidad de las reuniones que se efectúan con cada uno de los sectores la fijan ellos mismos y bueno, y ha sido una experiencia para nosotros muy rica. Y que nos permite un abordaje directo de las características que tiene cada sector. Son 5 sectores: el sector inmobiliario, integrado por inmobiliarias, constructores y escribanos; el sector de casinos, el sector de los administradores de bienes de terceros o grandes estudios, como le decimos nosotros; los rematadores y... ¿qué me queda? Y zonas francas. Con cada uno de esos sectores hay reuniones periódicas y me refiero a semanales o quincenales y insisto, una vez que tengamos prontos los nuevos decretos, pensamos seguirlo siempre, ese relacionamiento, porque creo que es la única forma que los sectores no se desvíen y si hay alguna posibilidad no nos desviemos nosotros tampoco. Sí, buen día. Por acá, Tegaldo de Canal 10. Quería hacer un par de preguntas, una al contador Díaz y otra al licenciado Vázquez. Ya que estamos hablando del tema, digamos, de convenio, de crear una institucionalidad, un marco normativo para el trabajo recíproco, quería consultarlo por un caso puntual que se dio hace unas semanas atrás, que tiene que ver con una perito especializada de la Secretaría que había sido requerida para trabajar en la investigación por ANCAP, si efectivamente está trabajando o no en el tema. Ese tema fue resuelto, se debió a una cuestión administrativa, está cerrado, se están desempeñando los técnicos, la justicia tiene todo el apoyo de CENACLAF y de los diferentes organismos. Ustedes han visto que así ha sido declarado tanto por el presidente de la Suprema Corte de Justicia como por el fiscal de Corte, por lo tanto fue una cuestión meramente administrativa, quizá teñida de algún otro elemento, pero en lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano, con el Poder Judicial y la Fiscalía de Corte, no significó ninguna distorsión. ¿Está participando entonces? Sí. Y a él le quería, aprovecho que tengo el micrófono y le quería preguntar al licenciado Vázquez, ya que estamos hablando de distintos organismos estatales que están trabajando en el intercambio de información y que hablamos de un tema de combate al crimen organizado, por esta noticia que surgió en las últimas horas de eventualmente reclutas de ISIS que podrían haber ingresado al país o haber tenido algún contacto con Uruguay, alguna aclaración o desmentido que surgió en las últimas horas. ¿Cuál es la información concreta que tiene el Ministerio de Interior al respecto? ¿Qué saben o qué contacto han tenido de Argentina con esto? Bueno, nosotros ayer informamos en el Consejo de Ministros de que no teníamos ninguna información oficial de que esto realmente haya sucedido así. Todo el mundo se enteró a través de los medios de prensa. Los servicios de inteligencia nuestros se contactaron con los servicios de la región y realmente nadie pudo confirmar esto y creo que el gobierno argentino también lo terminó desmintiendo a última hora. Buenas, Nicolás Delgado, de Diario El Observador. En 2019 llegará una inspección de Gafi sobre el sistema de lavado de dinero en Uruguay, el combate al lavado de dinero en Uruguay, y uno de los requerimientos es que los delitos tributarios cuenten como precedentes de lavado. Uruguay todavía no tiene esa actualización legislativa. La consulta es si el gobierno prevé enviar un proyecto de ley al respecto para actualizar esa legislación. Y en todo caso, si eso puede generar alguna corrida bancaria o puede afectar de alguna manera al sistema financiero del Uruguay. Sí. Agradezco la pregunta porque en algunos casos
incluso sirve para dejar claro que algunos mitos son eso, mitos. En primer lugar, la acción del Poder Ejecutivo, como estamos mostrando en esta iniciativa, es global y es coordinada. Tiene que ver con acciones administrativas, acciones interinstitucionales y con generar el mejor marco normativo posible. En lo que tiene que ver con el marco normativo, en este periodo de gobierno ya hemos enviado normas al Parlamento que tienen que ver con mejorar ese marco de transparencia. Hace pocos días Uruguay adhirió a través de la ratificación parlamentaria al Acuerdo Multilateral de Intercambio de Información de la OCDE, acuerdo que suscriben a este momento más de 100 países, para ser exactos 103, lo cual le va a permitir a Uruguay tener una red de convenios por la cual va a poder acceder a la información tributaria de uruguayos que tengan actividad o colocaciones en esos 103 países. Es decir, va a ser una muy buena herramienta para el control de los tributos que se deben de pagar en Uruguay, por un lado, y también intercambiará información con el exterior. Uruguay comienza a densificar su red de convenios a partir del año 2009. En ese momento se decía que cuando Uruguay comenzara a generar convenios de intercambio de información iba a haber una corrida bancaria o iba a haber problemas con la inversión. Pues bien, y aquí no es una opinión, sino que es una cuestión empírica, basta ver los números, a medida que Uruguay densificaba su red de convenios, las tasas de inversión extranjera directa en Uruguay no pararon de aumentar. No podemos decir que gracias a esto aumentó linealmente, pero por lo menos podemos decir con certeza que estas iniciativas no afectaron de manera negativa la evolución de la inversión en el Uruguay y sobre todo en lo que tiene que ver con la inversión extranjera directa, y como sabemos también no hubo absolutamente ninguna corrida bancaria de ninguna especie. Hoy tenemos un sistema financiero fuerte, sólido, estable y que ofrece garantías. Por lo tanto, no visualizamos ninguna especie de problemas al respecto. También hemos enviado otra norma al Parlamento que tiene que ver con una flexibilización del secreto bancario para poder acceder a los saldos de fin de año y a los intereses generados en las cuentas corrientes durante cada ejercicio, lo cual nos permitirá mejorar también los controles y el intercambio de información. Y vinculado a una pregunta anterior que tenía que ver con aspectos de sociedades de países de baja o nula tributación, caso Panama Papers, también en ese proyecto de ley hay un capítulo integral dedicado al desincentivo, al combate, a la utilización de sociedades de lo que comúnmente se denominan como paraísos fiscales. Es decir, hay un gravamen más intensificado a quienes utilizan estas sociedades optando por un sesgo hacia la opacidad. También se les otorga a quienes utilizan ese tipo de herramientas la posibilidad en un plazo determinado de converger hacia sociedades locales o sociedades de otros países que no sean declarados jurisdicciones de baja o nula tributación. Es decir, hay un arco normativo completo, es una iniciativa integral, y en esa línea se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo con todos los actores involucrados en buscar la mejor solución posible para poder avanzar en aspectos que tienen que ver con el combate al lavado de activos y entre ellos lo que tiene que ver con la definición del delito fiscal como delito precedente del lavado de activos, pero reitero, en un grupo también interinstitucional con todos los involucrados del caso para tener la mejor solución posible para el país, que en su momento será remitida al Parlamento. Buenos días, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. Aprovechando la ocasión, Roballo, quisiera hacerle una consulta sobre otro tema referido a justamente el año récord, se espera en el 2016, de incautaciones de sustancias. ¿Qué va a pasar con la venta de droga legal, de cannabis legal en nuestro país? ¿Se va a poder instrumentar en los próximos meses? ¿Qué va a pasar con este tema? Hoy estamos anunciando este convenio que es muy importante. Entonces no lo vamos a entreverar con el otro tema, pero para de alguna manera cerrar eso, en este año se va a poner la tercera modalidad de acceso al cannabis en práctica. Eso es lo que podemos asegurar. Les queremos agradecer la presencia y la última. En
Tiene que ver con crimen organizado y era para el licenciado Vázquez la pregunta, porque hoy aparece un titular en el matutino de la República que habla de connivencia a nivel del delito en las cárceles, Vázquez, que el Ministerio eventualmente estaría investigando connivencia de reclusos y policías en estas situaciones de desestabilización que hay allí en el Comcar, o buscando justamente eso, y que como tiene que ver con el crimen organizado, estimo yo, tiene lugar la pregunta. Gracias, si puedo responderlo. Está bien, un poco tramposa. Un poco tramposa. Está bien, estamos entre bandidos. Bueno, ese es un tema como usted lo plantea. Nosotros vamos a desarrollar un trabajo de investigación importante en la medida de que ahí sí, nosotros pensamos que hay connivencia o intereses comunes entre algunas personas que están privadas de libertad y quienes lo cuidan. Eso es una cosa que la historia ha demostrado que es así, no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos profundizando los niveles de control. Pero, digo, para no extendernos mucho, yo creo que acá lo que tenemos que irnos claros con algunos conceptos. Este gobierno trabaja por la transparencia, trabaja por la cristalinidad, trabaja por el compromiso y por la honestidad contra la corrupción y el combate frontal al crimen organizado en su aspecto más vulnerable, que es la necesidad que las organizaciones tienen de contar con dinero para poder llevar adelante sus actividades delictivas. La manera de destruir las organizaciones es romperle su estructura económica, y a eso estamos abocados. Les agradecemos mucho.